Vea pues, ponga cuidado porque esta ensalada parece muy sencilla, pero el sabor queda tan bueno que muchas personas después la preparan siempre para reuniones, Navidad o un almuerzo especial. Vamos pues, hoy en Qué Rico Recetas vamos a preparar 3 exquisitas ensaladas de zanahoria y vamos a empezar con esta primera que queda dulce, fresca y muy cremosa. Inicio con media piña, la lavo muy bien y empiezo cortándola en rodajas. Luego esas rodajas las corto en cubos pequeños. Ahora pongo la piña en una olla para calarla un poco. Agrego 2 cucharadas de azúcar y la dejo cocinar unos minutos para que suelte su jugo y quede más suave. Este paso ayuda mucho a que la piña quede más dulce y se mezcle mejor con los demás ingredientes. Mientras la piña se está cocinando, ocupo ahora 2 zanahorias medianas. Estas las lavo muy bien porque la zanahoria viene directamente de la tierra y siempre es importante limpiarla bien. Luego retiro su piel y procedo a rallarlas muy finamente. A mí personalmente me encanta la zanahoria rallada en las ensaladas porque queda muy suave y se mezcla mejor con los demás ingredientes. Y vea pues, le quiero hacer una pregunta. ¿Vos cómo preferís la zanahoria en las ensaladas? ¿Rallada como la estoy preparando hoy o en cubitos? Contame en los comentarios que siempre me gusta leer cómo la preparan ustedes en casa. Bueno, vea, mientras vamos cocinando, aproveche y haga su parte. Suscríbase, no espere a que se le pase la emoción. Con ese clic usted nos apoya montones y además queda pendiente de todo lo nuevo que subimos. Hágale con confianza, que esto es para compartir. Continuamos con media manzana verde y media manzana roja. Estas las lavo muy bien antes de cortarlas. Luego empiezo cortándolas en rodajas y descarto su centro o corazón donde están las semillas. Después de retirar esa parte, procedo a cortarlas en cubos medianos. Me gusta usar las 2 manzanas porque cada una aporta algo diferente. La manzana verde aporta un toque más ácido y fresco, mientras que la manzana roja aporta un sabor más dulce. Y aprovecho para preguntarte algo. ¿Vos cuál preferís más, la manzana verde o la manzana roja en las ensaladas? Contame en los comentarios porque cada persona tiene su favorita. Bueno, ahora tomo una ensaladera amplia y empiezo a combinar todos los ingredientes. Primero agrego la zanahoria rallada, luego incorporo la manzana verde y la manzana roja que acabamos de cortar y también agrego la piña que ya tenemos lista. Ahora agrego 100 gramos de uvas pasas. Y vea pues, aquí le dejo otra pregunta. ¿Vos sos de los que les gustan las uvas pasas en las ensaladas o preferís hacerlas sin ellas? Contame en los comentarios, cierto que siempre hay debate con este ingrediente. Finalmente, ahí mismo directamente sobre la ensalada agrego el aderezo. Para esto incorporo 100 gramos de crema de leche. Ahora con una cuchara empiezo a mezclar suavemente todos los ingredientes. Lo hago con movimientos envolventes para asegurarme de que la crema de leche cubra bien la zanahoria, la fruta y las uvas pasas. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar muchas preparaciones. Por ejemplo, queda muy rica con pollo al horno, con pavo, con cerdo asado o incluso con una carne a la plancha. Bueno, mi gente querida, ahora quiero saber algo. ¿Te gustó esta ensalada de zanahoria con frutas? ¿Vos le agregarías algún otro ingrediente como coco rallado, nueces o tal vez yogurt en lugar de crema de leche? Déjame tu opinión en los comentarios porque siempre me gusta leerlos y muchas veces de sus ideas salen nuevas recetas para el canal. Bueno pues, vea, vamos con la segunda receta y ponga cuidado porque esta ensalada queda una cosa deliciosa. Vamos pues, empiezo con 2 papas medianas, aunque si las que tenés son pequeñitas, entonces usas 4. Primero las lavo muy bien bajo el chorro de agua porque uno nunca sabe por dónde pasaron antes de llegar a la cocina. Luego le retiro la cáscara con cuidado y paso a cortarlas en rodajas. Después de eso, esas rodajas las corto en cubos medianos, más o menos parejitos para que se cocinen de manera uniforme. Ahora paso esas papas a una olla con agua suficiente y aquí viene el primer truquito que a mí me gusta mucho. Agrego una cucharada de sal y un chorrito de vinagre blanco. El vinagre ayuda muchísimo a que la papa conserve su forma y no se deshaga cuando la mezclemos después con los demás ingredientes. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágale el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Mientras tanto, sigo con la zanahoria. La lavo muy bien, le retiro la piel y luego la corto primero en rodajas. Después, esas rodajas las corto en cubos medianos, más o menos del mismo tamaño de la papa para que todo quede equilibrado. Ahora paso esa zanahoria a una olla y le agrego 125 gramos de arveja verde. A esta olla le agrego una cucharadita de sal y pongo a cocinar todo durante 6 minutos. No necesitamos más tiempo porque queremos que las verduras queden suaves pero todavía firmes. Y vea pues, aquí le hago una pregunta rápida. ¿A vos cómo te gustan más las arvejas en las ensaladas? ¿Bien suaves o un poquito firmes? No se me vaya sin suscribirse, que después anda buscándome por todo el internet. Hágale clic ya mismo, aproveche la emoción del momento. Así se queda conmigo y no se pierde ni una sola receta de las que subimos todos los días. Mientras estas verduras se cocinan, sigo con otro ingrediente que le da un toque muy fresco a esta ensalada. Paso a medio manojo de perejil fresco. Primero lo lavo muy bien, hoja por hoja, para asegurarme de que quede limpio. Luego lo sacudo un poquito para quitar el exceso de agua y lo corto bien finito con el cuchillo. Ahora vamos con una fruta que le da un contraste delicioso a esta preparación. A esta ensalada le agrego una manzana roja.
Primero la lavo muy bien, luego la corto en rodajas, después retiro el centro o corazón de la manzana junto con las semillas y paso a cortarla en cubos medianos. Y contame algo en los comentarios, ¿vos sos de los que prefiere la manzana roja o la manzana verde en las ensaladas? Bueno, ahora sí vamos armando nuestra ensalada. En una ensaladera grande empiezo combinando la papa ya cocida. Luego agrego la arveja junto con la zanahoria que también ya están listas, después incorporo los cubos de manzana roja y finalmente ese perejil fresco que acabamos de picar. Ahora viene la parte cremosa que a mí me encanta. Directamente sobre la ensalada agrego 2 cucharadas de queso crema. También agrego 2 cucharadas de mayonesa. Luego agrego una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Ahora con una cuchara empiezo a mezclar suavemente todos los ingredientes. Lo hago despacio para no romper la papa y para asegurarme de que el aderezo cubra perfectamente cada cubito de papa, cada pedacito de zanahoria y cada arvejita. Y si llegaste hasta aquí, te cuento algo. Esta ensalada queda todavía más rica si la dejas reposar unos minutos en la nevera. Bueno pues familia, hasta aquí esta receta que queda sencilla pero deliciosa. Si te gustó esta preparación, contame en los comentarios qué ingrediente le agregarías vos o cómo la harías en tu casa. Me encanta leerlos y muchas veces de ahí salen nuevas ideas para las próximas recetas. Bueno pues, vea, ponga cuidado porque esta tercera ensalada está buenísima y tiene una combinación de sabores que sorprende desde el primer bocado. Empiezo con medio repollo blanco. Primero lo limpio muy bien, reviso las hojas externas y retiro cualquiera que pueda estar dañada o marchita. Luego lo corto en tiras muy finas. Después de cortarlo, lo pongo a desinfectar de manera natural en un recipiente con agua y un chorrito de vinagre blanco. Esto ayuda a eliminar cualquier impureza y deja el repollo mucho más limpio para nuestra ensalada. Mientras se desinfecta, sigo con el siguiente ingrediente. Paso a una zanahoria pequeña. La zanahoria es uno de esos ingredientes que siempre me gusta agregar porque aporta color, dulzura natural y además es muy buena para la vista gracias a sus betacarotenos. Primero la lavo muy bien, luego le retiro la piel. Después la corto en láminas pequeñas y muy delgadas. Para lograr este corte me ayudo con un pelador, así quedan unas láminas finitas que se mezclan perfecto en la ensalada. Y vea pues, aquí le hago una pregunta. ¿Vos cómo preferís la zanahoria en las ensaladas? ¿Rallada o en láminas como la estoy usando hoy? Bueno pues, ya que está aquí tan juicioso viendo esta receta, aproveche y suscríbase de una vez. No deje pasar el momento que ese botoncito lo está mirando hace rato. Hágale pues, que así seguimos compartiendo sabor, alegría y mucha cocina buena todos los días. Seguimos pues con más ingredientes frescos. Ahora tomo 125 gramos de tomates cherry. Estos ya los tengo bien lavados y desinfectados. Los corto en mitades para que liberen un poquito de su jugo cuando los mezclemos con el aderezo. Ahora ocupo también 125 gramos de uvas rojas. Primero las lavo muy bien y las desinfecto igual que los otros ingredientes. Luego las corto en mitades y retiro las semillas para que al comer la ensalada quede mucho más agradable. Y aquí va otra preguntita para ustedes. ¿Vos usarías uvas rojas o preferís uvas verdes en una ensalada así? Te leo en los comentarios porque esas ideas siempre ayudan a crear nuevas combinaciones. Seguimos con otro ingrediente que le da frescura y un toque frutal delicioso. Tomo una manzana roja. Primero la lavo muy bien bajo el agua. Luego la corto en rodajas. Después retiro el centro o corazón junto con las semillas y paso a cortarla en láminas delgadas tipo medias lunas. Ahora paso a cortar en cubos 125 gramos de queso campesino. Bueno, ahora sí vamos armando nuestra ensalada. En una ensaladera grande empiezo combinando el repollo que ya está limpio y listo. Luego agrego la zanahoria en láminas. Después incorporo los tomates cherry. También agrego las uvas rojas, sigo con los cubos de queso campesino y finalmente las láminas de manzana roja. Ahora dejo todo reservado un momentico porque vamos a preparar el aderezo. En otro recipiente empiezo agregando 2 cucharadas de yogur griego natural. Luego agrego el jugo de una maracuyá. Después agrego una cucharadita de mostaza. También agrego una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Luego incorporo una cucharada de miel de abejas y finalmente agrego una cucharada de perejil finamente cortado. Ahora empiezo a batir todo muy bien hasta formar una mezcla suave, cremosa y homogénea. Ahora incorporo 100 gramos de uvas pasas y el aderezo directamente sobre la ensalada. Con una cuchara empiezo a mezclar suavemente todos los ingredientes, asegurándome de que el aderezo cubra cada tira de repollo, cada pedacito de fruta y cada cubito de queso. Y vea pues, si llegaste hasta aquí te tengo otra preguntita rápida. ¿Vos le agregarías las uvas pasas o preferís la ensalada solo con frutas frescas? Contame en los comentarios, ¿cierto? Bueno pues, ya con todo bien mezclado, solo queda servir y disfrutar esta ensalada tan fresca y colorida. Esta ensalada queda perfecta para acompañar pollo asado, pescado a la plancha, carne a la parrilla o incluso como un plato ligero para un almuerzo fresco. Si te gustó esta ensalada, contame en los comentarios qué ingrediente le agregarías vos o qué cambio harías en el aderezo. Si esta receta te gustó, regálame un me gusta, compartila con alguien que ame las ensaladas y todavía no conozca esta combinación tan deliciosa. Y si todavía no estás suscrito al canal, te invito a suscribirte ahora mismo para que sigamos preparando juntos muchas más recetas fáciles y ricas aquí en Qué Rico Recetas. Y ahora sí, contame en los comentarios, ¿te gustó esta ensalada? ¿La harías en tu casa, cierto?